Muy bien. En nuestra clase de hoy seguimos con las funciones químicas. Recordémonos que las funciones químicas para compuestos inorgánicos eran cuatro. En primer lugar teníamos los óxidos, en segundo lugar los ácidos, luego las bases y por último las sales. En las clases anteriores pues hemos visto la función óxido y la función ácido. En esta nos vamos a concentrar en la función base. Bueno, vamos a leer un poquito acá del libro. Dice, función base y tenemos acá que es metal más aniones hidroxilo. Y entre paréntesis tenemos una O y una H. Vamos a ver si se puede acercar un poquito acá. OH menos, ¿verdad? ¿Qué significa ese menos? Que la carga de esa molécula es negativa. Y el O y el H significan oxígeno e hidrógeno. Bueno, leamos un poquito de la teoría de lo que dice acá. Tal vez no las llamemos bases, pero todos hemos estado en contacto con alguna de ellas. Las bases tienen un sabor amargo y si las tocamos tenemos la sensación de tener jabón entre las manos. La leche de magnesia que tomamos como laxante o algún antiácido que ustedes hayan tomado pues se puede tomar como una base. Dice, la leche de magnesia que tomamos como laxante es una base, como la lejía que usamos como blanqueador o ropa, también es una base. Pues en realidad también el jabón es una base, ¿verdad? Entonces, siempre que miremos una base va a tener como una consistencia así algo resbaladiza, ¿verdad? Como un jabón, dice. Las bases son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y o uno o varios aniones hidroxilo. ¿A qué se refiere ese término anión? Pues en química tenemos dos términos, ¿verdad? Que son los aniones y los cationes. Los aniones son negativos y los cationes son positivos. Es tal como las terminales de una batería de un carro. Si ustedes alguna vez han tenido contacto con una, hay una positiva que se llama cátodo y una negativa que se llama ánodo, ¿verdad? Entonces, en este caso el anión va a ser negativo. Siempre que sea anión o ánodo va a ser negativa la carga, ¿verdad? Muy bien, entonces dice que un metal más el anión hidroxilo me da una base. En el caso del ejemplo que tenemos acá, quizá no se mire tan enfocado, pero el metal es el calcio más el anión hidroxilo me da una base que es hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, para darles el ejemplo, pues es el que se utiliza en la construcción o si ustedes han visto cuando echan las tortillas en un comal y dicen que le echan cal, pues es hidróxido de calcio. Bueno, entonces recordémonos siempre, ¿verdad? Acá tenemos la tabla periódica, que los metales son los que están de este lado de la tabla, más estos de abajo, y los no metales, los que están de este lado, acá, arriba de la escalerita esta con negría, ¿verdad? Excepto uno de estos, ¿se recuerdan? Que es el hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos que el anión hidroxilo es la combinación del hidrógeno con el oxígeno. Y en el caso del ejemplo teníamos un metal que era el calcio, ¿ya? Entonces, este calcio más el anión que está conformado por el hidrógeno y el oxígeno me da hidróxido de calcio, que es una base. Bueno, vamos a tratar de enfocar acá. Miren, aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Dice litio más el hidroxilo, aquí dice hidróxido, es hidróxido de litio, sodio más hidróxido de sodio y así, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos. Eh, Todos los ejemplos que están acá de los metales están en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿verdad? El grupo 1A, ¿ya? Grupo 1A, que son los de la primera columna, ¿verdad? Ya son estos. Vamos a enfocar acá. Estos, el grupo 1A, son todos estos que están acá, ¿verdad? Y esos están de ejemplo en el libro. Entonces recordémonos que una de las características de las bases es que llevan el ion hidroxilo, que es OH, ¿verdad? Oxígeno e hidrógeno. Y en este caso, pues son compuestos ternarios. ¿Por qué son ternarios? Porque contienen tres elementos. El metal, oxígeno
e hidrógeno, tal como lo tenemos acá, se los voy a... Acá sería el metal, oxígeno e hidrógeno. Enfoquémoslo acá. Muy bien. Y ahora, siguiendo con el contenido acá, tenemos la función sal, ¿ya? Dice que la función sal es el ácido más una base. Vamos a leer. Dice, las sales son compuestos que resultan de la reacción entre un ácido y una base. Como su nombre lo indica, estos compuestos tienen sabor salado y en disolución acuosa conducen la corriente eléctrica. ¿Ya? O sea que si combinamos una sal con agua, va a conducir la corriente eléctrica. En términos prácticos, el agua no debería conducir la electricidad, o sea, no la conduce. ¿Ya? Pero al agregarle una sal, esta se vuelve conductora, ¿verdad? Generalmente son sustancias cristalinas que pueden cambiar de estado por acción del calor. ¿Qué se refiere a que cambian de estado? Pues pueden pasar de un estado sólido a líquido, ¿ya? Por acción del calor. O sea, si aumentamos el calor, pues pasan de sólido a líquido. Pero esa temperatura no es como cuando pasamos de líquido a gaseoso en el agua, que son a condiciones normales 100 grados centígrados, ¿verdad? Acá pueden ser más de 100 grados centígrados. Y recordémonos también otra cosa de los ácidos, ¿verdad? ¿Cuál es el átomo característico de los ácidos? Lo tenemos acá, es el hidrógeno, ¿verdad? Quiere decir esto que las sales combinan un ácido cuyo su átomo característico es el hidrógeno con una base de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que es un compuesto ternario. Muy bien. Entonces dice que hay dos tipos de sales, ¿verdad? Dependiendo del ácido que interviene. Dice, según el ácido que interviene en la reacción, las sales se clasifican en sales aloideas o aloides, cuando interviene un hidrácido. Ya, un hidrácido, recordémonos que es la combinación de un no metal con el hidrógeno, ¿ya? Entonces tenemos un ejemplo acá, el cloruro de sodio, NaCl, que es la sal común, ¿verdad? Que es la que nosotros usamos para comer, ¿verdad? Cuando algo está muy desabrido, digamos, le echamos salita, ¿verdad? Pero es cloruro de sodio, ¿ya? Se forma a partir de la reacción entre el hidrácido HCl, que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, recordémonos, combinación de hidrógeno con cloro. El ácido clorhídrico es lo que deshace los alimentos en nuestro estómago, ¿verdad? Y la base, NaOH o hidróxido de sodio, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Siempre una base va a tener este grupo en este caso es esta molécula, ¿verdad? Que es el oxígeno e hidrógeno, el OH. Muy bien, entonces tenemos que un hidrácido más una base me da una sal aloidea. En este caso el hidrácido es ácido clorhídrico. Nuevamente les recuerdo, el hidrácido es combinación de hidrógeno con un metal más la base, que es la combinación de un metal con este ion hidroxilo, que es OH, y eso me da NaCl o cloruro de sodio, que es una sal aloidea. Muy bien, ahora vamos a ver que tenemos otro tipo de sales, ¿verdad? Que son las oxisales. Espero que miren bien ahí. Oxisales, ya con el nombre oxi, ya sabemos que lleva oxígeno, ¿verdad? Entonces dice, son las sales que tienen oxígeno. Se forman cuando interviene un oxácido. Bueno, en este caso los oxácidos, recordemos que la característica de un ácido es que lleva hidrógeno, ¿verdad? Pero un oxácido también lleva oxígeno. Por ejemplo, el clorato de sodio, dice NaClO3, se forma a partir de la reacción entre el oxácido, ácido clórico, que es HClO3, y la base NaOH, que es hidróxido de sodio. Entonces, miremos acá, los oxácidos más las bases me dan una oxisal, en este caso ácido clórico, HClO3, porque acá recuérdense que los ácidos llevan hidrógeno, ¿verdad? Pero cuando es un oxácido también lleva oxígeno. Entonces un oxácido es un compuesto ternario. Más una base que es otro compuesto ternario que es de 3 elementos, ternario de 3 elementos, nos da otro elemento ternario que es una oxisal. Y que es el clorato de sodio. Acá hay otro ejemplo, dice, el sulfato de cobre, CuSO4, se forma a partir de la reacción entre el oxácido
H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y la base CuOH2, que es hidróxido de cobre. Va. Fíjense bien acá, las bases, recuérdense que siempre llevan el anión OH o la molécula de OH, que siempre va a ser negativa ahora. Ya. Entonces dice, oxácido más base me da una oxisal. Acá tenemos el ejemplo, ácido sulfúrico más hidróxido de cobre me da sulfato de cobre. Muy bien, entonces recapitulando, con las sales tenemos dos tipos, una que son las oxisales, el ox lleva oxígeno, ¿verdad? Oxisales, y las sales aloideas, ya, las sales aloideas, en este caso podemos diferenciar, ¿verdad? Porque una sal aloidea solo tiene dos elementos, ya, que resultan de la combinación de un ácido más una base. Entonces las sales aloideas son compuestos binarios y las oxisales son compuestos ternarios o de tres elementos. En este caso tenemos cobre, azufre y oxígeno. Acá en la de arriba tenemos sodio, cloro y oxígeno, ¿verdad? Ahora diferenciemos bien cuando nos pidan identificar una sal o una base, pues realmente va a estar sencillo porque las bases siempre llevan este ion OH, ¿verdad? ¿Sí? Lo llevan pegado. El ion, que en este caso es un anión porque es negativo. Recordemos también aniones negativos y cationes positivos, ¿verdad? Entonces este es un anión OH, ¿ya? Muy bien.